compañeras, vamos a seguir con la función implícita, ahora en varias variables. En el video anterior hablamos de la función implícita en una variable. En varias variables sucede lo mismo. Si yo tengo una relación no funcional de la forma f de x, y, z, por ejemplo, igual a 0. Y una relación no funcional. Y sabemos que z es función de x y y. O que y es función de x y z. O que x es función de y y z. Digámoslo así. En ese caso, esas serían las funciones implícitas. En nuestro video vamos a trabajar con z como función de x y y. O sea, vamos a trabajar con z como la función implícita. Entonces, nuestro primer método, vamos a calcular la derivada con respecto a x de z. Como z depende de x y y, podemos hablar de la función implícita, de las derivadas con respecto a x y con respecto a y. Queremos calcular las derivadas de la función implícita. Entonces vamos a calcular con la derivada con respecto a x. O sea, como estamos suponiendo que z es función de x y y, yo puedo escribir esta ecuación de la forma z xy igual a 0. Y es decir, la podemos expresar de esta forma: f de a calculada en xy, b calculada en xy y c calculada en xy igual a 0. Y ahora sí, derivamos esta ecuación con respecto a x y luego la derivamos con respecto a y. Al derivar esta ecuación o esta relación no funcional con respecto a x, aplicamos la regla de cadena. Entonces la derivada con respecto a x sería de f de a, naturalmente aquí la f es diferenciable, por de a de x, más de f de b por de b de x, más de f de c por de c de x y la derivada del 0 que es 0. Ahí lo que hicimos fue derivar con respecto a x y aplicamos la regla de cadena. De f de a simplemente es de 1f, la derivada de f con respecto a la primera variable, por de a de x que vale 1, más de f de b simplemente va a ser 2f, o sea, la derivada segunda de f por de b de x, b de xy vale y, de b de x vale 0. D3, la derivada de f con respecto a la tercera variable, de f de c, la derivada de f con respecto a la tercera variable, por dc de x por dz de x. Y de aquí nosotros despejamos dz de x. Entonces dz de x sería, si la despejamos de aquí, dz de x sería menos d1f sobre d3f. Ese sería dz de x. Ahora, si derivamos esta relación no funcional, o sea, esta ecuación que tengo aquí con respecto a y, lo mismo, simplemente vamos a aplicar la regla cadena. De f de a, diríamos con respecto a y, de f de a por de a de y, más de f de b por de b de y, más de f de c por de c de y. Y la derivada del 0 pues el 0. Y reemplazamos. Esto de f de a es de 1f. De a de y vale 0, puesto que a de xy es x, más de 2f. De b de y, b de xy y, o sea que de b de y vale 1, más de f de c, que es d3f, por dc de y, c de xy es z de xy, o sea la derivada con respecto a y de z de y. Y simplemente lo que hacemos es despejar de aquí dz de y. Entonces dz de y vale menos d1f sobre d3df. Y de esta forma encontramos las derivadas de la función implícita. Ese es el primer método. Aquí lo mismo que en una variable. Existe el segundo método, que es derivando
de forma implícita. Y el tercer método es aplicando diferenciales. Entonces vámonos con el primer método. Si yo tengo esta ecuación en forma análoga a una variable, recuerde que el gráfico de esto es la esfera. Entonces esta la puedo escribir como x2 más y2 más z2 menos 1. Y esta es igual a 0, y esta es la que estamos llamando f. F de x, y, z. Ese es mi f. O sea, en este caso estamos suponiendo que z es función de x y y. Como z es la parte de arriba de la esfera, ahí está. Y como z la parte negativa de la esfera, también. Entonces vamos a suponer que z es función de x y y. Esta es una relación no funcional de ese tipo. Entonces nuestro de z de x va a ser simplemente, d1f. Derivar esto con respecto a x. Toda la ecuación con respecto a x simplemente va a ser menos 2x, porque la derivada de y2 es 0 y la derivada de z2 es 0 y menos la derivada de 1 es 0. Sobre d3, derivar esta función con respecto a z, 2z. O sea, en este caso sería menos x sobre z. Y si estamos calculando de z de y, sería menos de, aquí es de 2, aquí perdón, es de 2. De z de y es menos d1f, perdón, menos d2f sobre d3f, porque esta vale 0. Entonces, de z de y vale menos d2f. Derivar esta ecuación, que es la f, con respecto a y, menos 2y. Sobre la derivar esta ecuación con respecto a z, 2z. Y vuelve a ser la derivada, menos y sobre z. Entonces ahí están las derivadas de la función implícita de z como función de x y y dadas por esta ecuación. En el próximo video vamos a mirar aplicando función implícita y aplicando diferenciales, cómo se calcula la derivada con respecto a x y con respecto a y de la función implícita dada por esta ecuación. Hasta pronto, compañeros, y muchas gracias.